Señor y buen Dios que estás en el cielo, Señor, más que agradecidos estamos por estar aquí en tu casa, Señor, en este santo sábado que nuevamente tú nos regalas. Señor, agradecidos por la libertad que tenemos de poder adorarte, Señor, de poder estar en tu presencia. Señor, ahora pedirte humildemente, Señor, que mis palabras no sean mías, sino que sean y provengan solamente de ti, Señor. Que la presencia de tu Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros, Señor, para recibirla, Señor, y para poder hacer realidad en nuestra vida. Señor, te damos gracias por todo, pidiéndote el perdón de nuestras faltas, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro buen Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas, pero antes vamos a ver, probad y ved, ¿sí? Después Armando nos va a dirigir en la oración. Probad y ved. Historia de hoy: un buey para la construcción. ¿Y cómo va la obra? Bueno, como ya sabes, está faltando material. No tenemos ladrillos, arena, grava, ni tampoco cemento. Y si la situación continúa como está, solo podremos trabajar hoy, terminar el día de hoy, como mucho hasta mañana. Y si no aparece el material, tendremos que despedir a los obreros. Y tú sabes cómo es. Cuando despedimos obreros, ellos buscan otros empleos, trabajan para otras empresas y así quedamos sin la posibilidad de poder contratarlos nuevamente. Ya no sé más qué hacer. Ya donamos este terreno. Vendí 4 motos usadas. Un auto que tenía también lo vendí. Vendí los bueyes. Tú sabes que mi casa es alquilada, pero nosotros ya invertimos aquí más de 80.000 reales. Ahora solo falta vender a tu mujer y a tus hijos, ¿verdad, Irán? Amigo, y eso ya lo intenté, solo que no hubo comprador. Ya no sé más qué hacer. ¿Cuánto crees que se necesita para continuar con esta obra? Irán, yo creo que con 500 reales podemos trabajar por una semana y con eso podemos avanzar bastante. Hombre, 500 reales es mucho dinero. Pero no te preocupes, voy a poner esto en manos de Dios. Vuelvo después. Hola, Nido. Necesito hablar contigo. Claro, dime. Tu ganado está muy lindo. Al final del año, ese ganado va a pesar 230 kilos. Es un ganado de primera calidad. Nido, en tu hacienda, ¿no estás precisando de mi trabajo? Es que estoy necesitando hacer un trabajo de construcción y el albañil está parado. Necesito comprar ladrillos, necesito comprar cemento, pero no tengo dinero. ¿No tienes algún trabajo para mí, para que pueda continuar? Mira, Irán, trabajo aquí en la hacienda no tengo, pero si te interesa, tengo un buey que hace más de un año que está perdido en el monte. Si me traes ese buey te pago un buen dinero. Llaman de 8 nativos a buscar ese buey y ninguno logró traerlo. ¿Y cuánto vale buscar ese buey? Te pago 500 reales. Entonces separa ese dinero, que hoy mismo busco ese buey. Oré a Dios y le pedí que me ayudara a encontrar el buey.
El animal era bravo, y fue difícil amarrarlo con una cuerda. El buey era mío, y nada me haría desistir de llevarlo de vuelta. Después de un año perdido en el monte, el buey volvió a su dueño. Y yo no paré con la construcción de la iglesia. Mi marido es una de esas personas que Dios separó para una misión especial en la vida. Pero piensen en una persona intensa y ansiosa. Él no descansa hasta ver que todo está listo. Sin embargo, esa determinación para resolver las cosas es lo que ha hecho crecer la obra de Dios aquí, en Pirituba, Pernambuco. Hace 5 años recibimos un llamado de Dios para construir la iglesia. Está casi lista y será la más bonita de la región. Piso de porcelanato, púlpito de mármol, bautisterio de cerámica, sueño y proyecto nuevo, notebook, salita para los niños y toda la comodidad que debe tener la casa de Dios. Alabamos a Dios por darnos la oportunidad de participar de esta misión. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que Él es, entregamos nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Oremos, hermano. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este hermoso sábado que tú nos estás dando, Señor. Te pedimos, Señor, que esto diezmo y ofrenda que sea para tu obra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Muy bien, buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Bien? Queríamos mencionar algunas cosas para tener en cuenta con respecto a las actividades de la iglesia y algunas cosas que han acontecido últimamente, que creo que a esta altura son de conocimiento público. En primer lugar es la situación de nuestro pastor Alberto. Ustedes saben que está teniendo algunos problemas de salud, ¿sí? Él va a ser operado el martes, ¿sí? La última
información que tenemos, creo que le van a estar haciendo un doble bypass, así que todavía no tenemos el horario, pero después cuando tengamos el horario se lo vamos a tratar de hacer llegar a la mayoría para que ese día podamos estar orando en ese momento. ¿Sí? Nosotros teníamos cosas programadas con él, muchas actividades que nos iba a estar acompañando en este tiempo de Semana Santa sobre todo, ¿no? Porque ya se viene Semana Santa y él había estado programando para estar los días de Semana Santa acá con nosotros. Así que vamos a tener que hacer algunos cambios. Esto nos agarró a todos de repente. Por eso le vamos a pedir no solamente que oren por el pastor, ¿sí? Por su familia y todo lo demás, con todo lo que eso involucra. El último mensaje que él nos mandó decía que no va a estar en actividad unos 3-4 meses, ¿sí? Por la gravedad que ha tenido que está teniendo y va a tener su recuperación, ¿no? Dios mediante. Así que nos tengan paciencia. Y acá y en la parte, no solamente que oren por él, sino en la parte donde le pedimos colaboración, que no lo llamen, ¿sí? Que no le manden, aunque tienen deseo de expresarle que se recupere, no le manden porque él no usa el celular, se lo sacaron, así literalmente, ¿sí? Porque tiene que estar lo más tranquilo y más relajado posible esperando la operación. ¿Está bien? Y la otra parte que nos corresponde a todos, y esto le voy a pedir que presten atención, es que se manejen con los ancianos. ¿Está bien? Yo sé que ustedes a veces nos tienen olvidados. ¿Se acuerdan solamente cuando hay alguna situación y no encuentran al pastor? Bueno, ahora el pastor no lo van a encontrar. Así que se puede manejar con tanto Cari como la directora de iglesia, Alfredo, Guillo, yo. Sí, nos llaman, nos preguntan y nosotros le vamos a estar sacando o las dudas o nos vamos a ir con más dudas. Pero es eso, ¿se entiende? ¿Sí? Así que yo sé que todos queremos expresarle los buenos deseos y todo lo demás al pastor, pero no lo hagan porque no los va a recibir los mensajes, ni tampoco está no dispuesto, sino que no va a recibirlo. ¿Está bien? Otra de las cosas, nosotros el viernes pasado, en un movimiento que está haciendo la asociación, tuvimos la visita del pastor Raúl Cruce, ¿sí? Que hoy es director de jóvenes a nivel de la asociación. No fue para toda la iglesia, solamente fue para los ancianos del distrito, y ahí donde nos empezamos a enterar de algunas situaciones del pastor. Hoy por hoy estamos de cierta manera a cargo del pastor Femopase, ¿sí? De la asociación, pero solamente en casos de emergencia, pues un bautismo y todo lo demás, nada más que eso. Después la iglesia, sí, Gastón Femopase, ¿sí? Así que esa es la información que tenemos hasta que el pastor vuelva. Y después ya vamos a ir reacomodando. Ahora, se nos viene Semana Santa. El pastor iba a estar con nosotros, ¿sí? Pero hemos conseguido otro pastor, ¿sí? Quien nos va a estar acompañando, si bien yo sé esto que se entienda bien, porque después van a preguntar igual, pero la idea es, o la sugerencia es, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, ¿dónde? En las casas. Jueves, viernes, sábado, en la iglesia. Nosotros vamos a arrancar acá en la iglesia miércoles, porque es culto de oración, ¿sí? Pero los que están en los grupos no se sientan obligados a venir. Jueves, viernes, sí. El pastor que nos va a estar acompañando es Becher. Todos lo conocen. Becher Cabrera aceptó. Él está trabajando como capellán ahí en Casa Editora. Hicimos contacto y él aceptó venir. Cosa que muy pocas veces hizo cuando estaba el pastor acá. Seguramente habrá dicho, bueno, me deben alguna Semana Santa y viene. Así que estamos agradecidos. Después ustedes se lo van a decir. Él va a estar miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Sí? Así que va a estar, sábado por la mañana, va a estar acompañando. Y Dios, si Dios quiere, vamos a estar programando ver la película, ¿sí? El sábado, tal vez por la tarde. Pero es algo que no se tienen que perder. Pero eso vamos a ir viéndolo. ¿Está bien? ¿Sí? Y vamos a ir implementando algunos cambios. Mari va a tener la primera oración después de cantar el himno, pero va a haber un cambio ahí que queremos implementar.
Y esto obviamente como todo cambio lleva su tiempo y nos van a tener que tener paciencia y ustedes también vamos a estar aprendiendo esto. Antes que Mari ore, nos vamos a arrodillar y vamos a tener un minuto y medio de oración silenciosa, cada uno personal, por algún motivo en especial. ¿Está bien? Y después Mari va a hacer la oración para todos. Nosotros pediríamos que este primer motivo sea el pastor Alberto, ¿sí? Que lo puedan tener en cuenta, ¿sí? Para que el Señor obre. ¿Está bien? Y otra de las cosas, los miembros de junta tenemos junta después del sermón. Por favor, quédense porque es fundamental que estén para ver cómo nos vamos a manejar. ¿Está bien? Los que están se quedan y los que no vinieron, bueno, no vinieron, ¿qué va a hacer? Pero sería fundamental que no se vaya ninguno. ¿Está bien? ¿Cantamos el primer himno? Y después empezamos a llevar adelante este pequeño cambio que hay en la oración. Feliz sábado, hermano. Vamos a arrodillar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Jesucristo, de gracia porque estamos un grupo de hermanos, sábado, por todo el mundo, Señor, que estamos orando por el pastor, por los hermanos, por los pastores, por los ancianos, por el grupo pequeño, por todos, Señor, bendícenos. Señor Jesucristo, con la sangre de Cristo Todopoderoso, que va a hablar Karina, que el Espíritu Santo que obre cada uno de nosotros. Con la sangre de Cristo Todopoderoso. Amén. Vamos a pasar a otra parte que también estamos queriendo implementar, que es la historia de los niños, ¿sí? Así que le vamos a pedir a quien tenga encargado. Gracias. Feliz sábado, hermanos. Voy a pedir a todos los niñitos que se acerquen aquí adelante para compartir la historia. Tranquilitos, sin correr. Vengan a compartir acá la historia. Muy bien. Y hoy vamos a hablar, siéntense que está todo limpito. Ahí está, qué hermosas caras. Muy bien. Hoy vamos a hablar de una mujer que confió en Dios. Y el versículo que nos inspira está en 2 de Crónicas 20:20, que dice: creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creer
a sus profetas y seréis prosperados. Y para ambientar un poquito, pusimos acá adelante una bolsa de harina, una tinaja con harina y una jarra que supuestamente tiene aceite. Muchos de los mayores seguro conocen esta historia. Pero antes de empezar les voy a hacer una pregunta, pero no hace falta que contesten, la tienen que pensar. ¿Qué pasaría si ustedes tienen una galletita, la que a ustedes más les guste, y viene otro niñito que no conocen y se las pide porque tiene hambre? Piensen mientras contamos la historia. Y dice que Elías era un amigo de Dios, y como Dios le había dicho que no llovería, dice que hasta el río donde él iba a buscar el agua para tomar se secó. Elías debería ir hasta una ciudad llamada Sarepta, porque allí una mujer le daría comida. Y dice que al llegar a la puerta de la ciudad encontró a esta señora que era viuda juntando leña. La llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Estoy con sed. Al ir ella a traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Dice, ahora juntaba esta leña para prepararlo para mí, para mi hijo, para comerlo y después morir. Porque ella no tenía más comida, tenía solo este poquito de harina y aceite para preparar. Elías le dijo: no temas, ve, haz lo que te he dicho, pero hazme, dice, a mí primero un panecillo cocido abajo en las cenizas y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor, el Dios de Israel, ha dicho: la harina no escaseará en la tinaja, y ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa durante muchos días, conforme a la palabra del Señor dicha por el profeta Elías. Después de esto, dice que su hijo se enfermó. Dice que se enfermó tan mal que se quedó sin aliento, o sea que murió. Entonces dice que la mujer le dijo a Elías: ¿qué tienes contra mí, varón de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de los regazos de la mamá, lo llevó a su habitación, que en esa época el nombre era cámara, donde él estaba, y lo puso sobre su cama y dijo, y clamó, o sea que fue un ruego más fuerte, más grande: Señor, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido matando a su hijo? Se midió sobre el niño 3 veces, o sea que se acostó sobre el niño 3 veces, y clamó: Señor, Dios mío, te ruego que vuelvas la vida de este niño. ¿Y el Señor qué creen que hizo? ¿Qué hizo? ¿Le devolvió la vida al niño? Muy bien, dice: el Señor oyó la voz de Elías y la vida del niño volvió a él y revivió. Elías tomó al niño, se lo trajo a la casa, se lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mamá dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. La viuda fue bondadosa y le dio lo último que tenía para que el profeta comiera. Ahora yo les pregunto, la bondad dice que genera bendición, y tenemos ganas de hacer un trato con Dios y de esta semana o de este día ser bondadosos con alguien y compartir algo que el otro no tiene. ¿Cuántos quieren compartir algo con alguien que no tiene? A ver. Muy bien, muy bien. Y la bendición será generosa. Amén. Muy bien. Buenos días, feliz sábado. Agradecemos a Lauri por haber compartido esta historia con los niños.
importantísimo el lugar que se le debe dar, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, dentro de estos momentos de culto. Es fundamental que ellos también tengan su espacio, ¿no es cierto?, que se sientan parte, que se sientan incluidos. Hacía un tiempo ya que no estaba en este lugar compartiendo la palabra de Dios con ustedes, así que para mí es además de ser un momento de nerviosismo, como lo suele ser siempre para mí, es un privilegio, ¿no? Así que bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Antes de comenzar, quisiera pedir la presencia de su Santo Espíritu para que guíe mis palabras en este momento. Señor y buen Dios que estás en el cielo, quiero pedirte, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu en guiar toda palabra, Señor, que salga de mi boca en este momento. Señor, que los hermanos puedan recibir el mensaje en lo más profundo, Señor, de su mente y de su corazón. Señor, agradeciéndote por tus bendiciones y pidiéndote el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. El tema del arrepentimiento es un tema fundamental en la vida de toda persona que profesa ser cristiana. El arrepentimiento es algo imprescindible y necesario para comenzar una vida de la mano del Señor Jesús. El arrepentimiento se toca en todos los libros que podemos encontrar en la Biblia. Y Pablo, por tener tanta participación en el Nuevo Testamento, es alguien que da pleno testimonio a través de su propia vida y de su propia vivencia de esta relación que él comienza a tener con el Señor Jesús en ese momento en el que en un diálogo experimenta ese arrepentimiento tan necesario en la vida de cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 9, versículo 4, el Señor Jesús se le presenta y le pregunta, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Entonces el Señor Jesús le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esas palabras bastaron para que Pablo se diera cuenta que todo lo que él venía haciendo estaba y era completamente contrario a lo que debía hacer y a la plena voluntad que el Señor tenía. Él estaba persiguiendo, estaba matando, estaba acosando a los seguidores de Jesús. Y fue necesario que ese momento de encuentro entre Pablo y Jesús ocurriera. ¿Por qué fue tan necesario que el mismo Señor Jesús se presentara ante Pablo? Había una sola razón por la que Jesús tuvo que presentarse ante Pablo y hacerle esta pregunta y encontrarse con él. El apóstol Pablo jamás hubiese aceptado el mensaje del Señor Jesús por una persona humana. Su mente estaba tan estrechamente formada a la forma farisaica que él nunca hubiese aceptado que otra persona le dijera que el Mesías era una persona crucificada.
¿Cuál era el concepto que tenía Pablo en su mente de las personas crucificadas? Vamos a buscarlo. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Era una persona maldita. Lo vamos a confirmar. Vamos a Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Era una persona maldita. En la mente de Pablo no podía ser concebida la idea de que una persona crucificada sea el Mesías. No entraba en su mente, no iba a comprender, por más que se le presentaran muchísimas personas a transmitirle lo mismo, con la misma idea, no iba a haber nadie que lo convenciera de que eso era así. Pero cuando Pablo escucha la voz del Señor Jesús y se presenta ante él y mantiene en ese diálogo, toda su mente es transformada. Se cambian los paradigmas de nuestra mente cuando tenemos un profundo encuentro con nuestro Señor Jesús. Lo que antes nos parecía locura, ahora tiene forma y tiene sentido porque sabemos que proviene de Dios. Y eso es lo que nos convence. Es el poder divino que desciende sobre nosotros y nos hace comprender y entender que esa es la voluntad de Dios y que su palabra es la que se tiene que cumplir en mi vida y en la tuya. Ahí es cuando se produce el milagro. Todo hombre y toda mujer que tienen un encuentro con Dios, con Jesús, ocurre en su mente un cambio, ocurre un arrepentimiento, una variación de su manera de ver la vida y entonces comienza una maravillosa y nueva experiencia. No es un asunto conceptual, no es un asunto de palabras, no es un asunto de conocimiento, sino que es el poder de Dios actuando en cada uno de nosotros. Pero tiene que ser una experiencia profunda de cada uno de nosotros, buscada y aceptada sin cuestionamientos. No le empiezo a preguntar al Señor por qué, lo acepto plenamente porque empiezo a conocerlo y sé que esa es su voluntad. Y desde ese momento, la vida de esa persona empieza a mostrarse a los demás que tuvo un encuentro con Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. O sea que la situación no es esa solamente. No es el hecho de tener una experiencia con Dios y empezar a percibir y a recibir las bendiciones que Dios nos da. Es algo que va mucho más allá. Es lo que los demás empiezan a ver en nosotros. Es la búsqueda de nuestra presencia, con mucha humildad, obviamente lo digo, porque empiezan a ver que nosotros tenemos una experiencia profunda con Dios. A veces sin la necesidad de decir palabras, sin la necesidad de estar dando conocimientos o palabras teológicas, lo que nosotros vivimos es lo que transmitimos. Y ahí es cuando viene el convencimiento de las otras personas por aceptar la palabra de Dios. Muchos somos llamados cristianos. Posiblemente somos muy buenos religiosos.
Pero hasta que no hemos nacido de nuevo, hasta no haber tenido esta experiencia de conversión, hasta que no nos hemos arrepentido profundamente de las cosas vividas en nuestra vida, entonces nos falta ese poder que viene solamente del cielo y que mora en nosotros, y eso hace posible que otras personas también crean. Todos necesitamos arrepentimiento. No hay nadie en este mundo que no necesite pasar por esa situación de arrepentimiento para comenzar una vida nueva en el Señor Jesús. ¿Cuál fue la experiencia de Juan el Bautista? En el libro de San Juan, vamos a buscar en el capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 31 al 34, nos dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan no estaba hablando solamente de las cosas que él ya sabía previamente y que ya había leído, sino que él estaba hablando por su propia experiencia. Él mismo le vio, él mismo compartía tiempo con él, él mismo vivía esta relación plena con Jesús. Cuando somos personas arrepentidas y transformadas por el poder que viene del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene sobre nosotros, somos convertidas realmente y la gente va a creer en lo que decimos. Por eso Pablo, a partir de ese encuentro, se convierte en el paladín del Nuevo Testamento. Paladín, buscándolo en el diccionario, en pocas palabras quiere decir una persona fuerte y valerosa, que defiende alguna cosa o alguna persona. Fuerte y valerosa, o sea, valerosa de valiente. Los que seguimos a Jesús tenemos que ser personas valientes. Valientes que no nos avergonzamos de decir que somos cristianos, que creemos en el Señor Jesús, que creemos que su pronta venida está cerca, que ya llega, que viene su segunda venida y que necesitamos pasar, como en los tiempos de Juan, por esta situación de arrepentimiento profundo. Un arrepentimiento que sea vivo en nuestra vida. Si no, hermanos, no tiene sentido. No tiene sentido que vengamos a la iglesia, no tiene sentido que la iglesia proyecte planes, proyecte actividades, si esto no ocurre en nuestra vida en forma individual y personal. Una experiencia profunda con Dios, para que los demás crean, para hacer un testimonio vivo de la palabra de Dios. Vamos a ir a ver cómo comenzó, cómo era el ministerio de Pablo. Gálatas capítulo 1, nuevamente. Vamos a pasear un poquito, ya lo estoy haciendo pasear. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y ahí lo dice, ahí dice todo lo que estuvimos repasando hasta ahora. No dice que él lo leyó, dice ni que lo recibió de otra persona, dice que él lo vivió plenamente y profundamente, él lo vivió. Personas con dificultades nos encontramos todo el tiempo, en todo momento y cada vez más. Personas con enfermedades que parecen que son incurables. Familias destruidas, familias desarmadas completamente. Mentes enfermas. Cada vez más vemos situaciones de personas mal mentalmente, destruidas por el pecado, mentes que están atrapadas en el pasado, recordando todo el tiempo quizás situaciones complicadas vividas en el pasado y personas que se quedan con esa situación sin poder avanzar. Conflictos familiares. Pero el Señor Jesús dice y promete que si nos tomamos de su mano, Él es misericordioso para poder sacarnos de toda esta situación. Dios es un Dios todopoderoso. Cuando leemos esa palabra, muchas veces perdemos el completo significado de ella. Todopoderoso quiere decir que todo lo puede y que no hay nada imposible para Él. Nada. Así pasó también con el pueblo de Israel. Elena de White, en el libro de Profetas y Reyes, solamente unos breves párrafos, para poder comprender este verdadero amor que viene de Dios. Dice, la apostasía de Israel se había desarrollado gradualmente de generación en generación. Satanás había hecho repetidas tentativas para inducir a la nación escogida a que olvidase los mandamientos, estatutos y decretos que había prometido guardar para siempre. Sabía él que si tan solo podía inducir a Israel a olvidarse de Dios y a andar en pos de dioses ajenos para servirlos y postrarse ante ellos, de cierto el pueblo perecería. Sin embargo, el enemigo de la iglesia de Dios en la tierra no había tenido plenamente en cuenta la naturaleza compasiva de aquel que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, y sin embargo se gloría en ser misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. A pesar de los esfuerzos hechos por Satanás para estorbar el propósito de Dios en favor de Israel, el Señor se reveló misericordiosamente, aún en algunas de las horas más sombrías de su historia, cuando parecía que las fuerzas del mal estaban por ganar la victoria. Puede parecernos en algunos momentos de nuestra vida que el Señor no está con nosotros, que se olvidó. Puede parecernos que estoy solo, que lucho solo, pero el Señor dice que es grande en misericordia y en verdad, que es todopoderoso, que nunca va a abandonar a ninguno de sus hijos. Sí,
que va a tener y va a hacer justicia en el momento que sea oportuno, en el momento que Él dijo que va a tener que ser. Pero hasta hoy todos tenemos la posibilidad de volver a Él, de encontrarnos con Él y de tener esta experiencia personal con Él. Pablo no nos hablaba de una teoría, sino que nos hablaba de su propia experiencia con el Señor Jesús. El Señor quiere tener todo derecho sobre nosotros, siempre y cuando nosotros lo elijamos a Él voluntariamente. Cuando Saulo va a Jerusalén, lo vamos a leer en Hechos, capítulo 9. Él da testimonio del Señor Jesús. 9:27 dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ya daba testimonio de su vivencia y de su relación con el Señor Jesús. En 1 Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 5, 15:5 dice: y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Persiguió a la iglesia de Dios, pero la misericordia del Señor es tan grande que se le apareció personalmente y le dio el mensaje que él necesitaba para poder revertir y para poder ser salvos como cada uno de nosotros. Hechos 26:15. Nos dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y ahí está el propósito del Señor cuando llegamos a tener esta experiencia personal con Él. Ser testimonios a otras personas de su amor. Dice en el versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esa es la misión de cada uno de nosotros hoy. Esa es la misión de cada persona que dice ser cristiano. Jesús fue claro y específico con Pablo. Estamos en los últimos tiempos de la historia de la humanidad. Todo se está destruyendo día a día. Es el tiempo en el que tenemos que llenarnos de su palabra,
Es el tiempo en el que no podemos mezquinar compartir tiempo con Él. En el que cada minuto nuestro es una nueva posibilidad para poder estar en comunión con Él y poder transmitir este mensaje a otras personas. Es una oportunidad para ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos entender que nuestra vida debe ser testimonio de este verdadero amor de Dios. Y así las personas creerán. Yo no hubiese podido estar hoy acá hablando ante ustedes, si esto no hubiese ocurrido en mi vida y en la de mi familia. Una experiencia con Dios que llevó a que mi familia sea rescatada desde lo más profundo. ¿Cómo yo me voy a callar y no lo voy a compartir con otras personas? Es real. Personas, familias destruidas plenamente. Plenamente no, porque hay un poder transformador. Hay un poder que cambia y hay un poder de Dios que nos da la promesa que Él es un Dios todopoderoso. Este mensaje no es para una persona individual. El mensaje de la palabra de Dios es para las familias. No es para una persona solamente. Cuando el poder de Dios, cuando la experiencia con Dios ocurre en tu vida, sos de bendición para toda tu familia y para todas las personas que están alrededor tuyo. De eso no te quepa ninguna duda. ¿Puede haber problemas? Puede haber problemas. ¿Puede haber encuentros, situaciones complicadas? Sí lo puede haber. Pero hay un Dios todopoderoso que puede solucionar y que es capaz de arreglar y de ordenar tu vida nuevamente para que todo vuelva a comenzar. Pero no solamente ahí queda la situación. El Señor nos promete tener una vida eterna. Esta vida es pasajera, es momentánea, es corta. La más esperada es la que viene cuando venga el Señor Jesús. Esa es la verdadera. Pablo se prepara para dar el mensaje en Jerusalén, pero el Señor Jesús le dice que no podía estar en ese lugar, porque algo parecido a lo que le ocurrió a él también iba a ocurrir en ese espacio físico. No lo iban a escuchar. Entonces el Señor lo envía a otras tierras. Pablo estaba preparado y a veces nos puede ocurrir, nos puede parecer, este es el lugar en el que tengo que trabajar, acá tengo que estar. Sin embargo, a veces no es ese el lugar el cual el Señor nos indica. Puede ser otro, pero solamente teniendo una experiencia con Él, vamos a saber verdaderamente y realmente en qué lugar es propicio para trabajar y para estar. Para ir concluyendo, vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo 19, dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
embajadores de Cristo. Así nos considera el Señor. Tanto privilegio tenemos, embajadores de Cristo, para reconciliar con Dios al mundo. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el último versículo que buscamos hoy, Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 31, dice: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de su libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Puntual, específico, claro, es el Señor con respecto al lugar, al privilegio que tenemos cuando somos bautizados. Estar en el libro de la vida. Pero si por alguna razón, por alguna situación de la vida, esta situación de estar en el libro de la vida se vio turbada, se vio quizás perjudicada por actos o por cosas que hicimos que no están acordes a la voluntad de Dios y a su palabra, el Señor nos da la nueva posibilidad hoy de comenzar de nuevo y de que nuestro nombre esté escrito en su libro, para que cuando Él venga y tome lista, nosotros podamos estar ahí. No hay nada, pero absolutamente nada que pueda alejarte de Dios. No hay nada que te pueda excluir de su presencia. Lo que es nada. Y cuando el Señor dice que te perdona y se olvida de tu pecado. Pero comencemos de nuevo a estar en su presencia y a tener una plena experiencia con Él. Un libro precioso que ya en varias oportunidades se recomendó, Experiencia con Dios, de Henry y Richard Barclay, un escritor cristiano. Dice en un párrafo: muchas personas anhelan que Dios haga alguna obra importante en sus vidas. Sin embargo, intentan pasar por alto la relación de amor. Dicha relación es la razón por la cual Dios te creó. Eso es muchísimo más importante para Él que lo que tú haces por Él. Tienes que prever que lo primero que Dios hará en tu vida será guiarte a una relación íntima de amor con Él. Cuando tu relación con Dios sea lo que debe ser, Él tomará la iniciativa de darte proyectos. Cada vez que parezca que Dios no está haciendo nada nuevo en tu vida, concéntrate en la relación de amor y permanece allí hasta que Dios te dé una nueva misión. Una relación de amor que al final me va a ir mostrando los proyectos y me va a ir dando y guiando mi vida para poder trabajar por Él.
que esta sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Que esta sea una motivación para empezar a trabajar y para hoy comenzar de nuevo. Que el Señor los bendiga. Muy bien, muchas gracias, Cari, por habernos traído esto. Vamos a terminar cantando, ¿sí? Nos vamos a poner de pie cuando suene el himno. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil, o nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente invocamos tu nombre para darte gracias. Gracias por la seguridad de que tú nos eliges, de que tú nos amas. Y Señor, que tú hagas en nuestra vida las transformaciones que necesitamos para poder ser buenos testimonios tuyos y que los demás puedan ver en ti, en nosotros, tu poder. Señor, que al salir de aquí tus ángeles nos protejan, tu Espíritu nos dirija a tomar las mejores decisiones. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén.